Gong Fu Cha. El Gong Fu Cha es un método de preparación del té con origen en China. Influido por el budismo, esta tradición combina la búsqueda de la plenitud de los sentidos y el aquietamiento de la mente. En la preparación del té y el servicio, el anfitrión desarrolla sus habilidades, escucha y muestra sensibilidad hacia sus invitados. Los invitados aprenden a estar en el momento, desarrollar y perfeccionar su capacidad de oler, gustar, oír y ver, así como expandir su conciencia con una mente penetrante. Fue durante la dinastía Ming, alrededor del siglo XVI, que la práctica de té comenzó a extenderse y aparecieron las primeras teteras de arcilla. Tomar el té se convirtió en un acto refinado y social, cuyo objetivo era recuperar e imitar los ritos olvidados de la tradición. Este objetivo llevó a la creación de un manual de té, el Susha, que describía con gran detalle cada paso en su preparación. En chino, cha significa té. El término Gong Fu, Kung Fu, nos es familiar en uno de sus significados, las artes marciales, pero tiene más significados en chino: el trabajo duro, el nivel de logro, la habilidad. Kung Fu Cha es el proceso de preparación de té chino que tiene un poco de todos estos significados. Para preparar un Gong Fu Cha, así como cualquier infusión de calidad, es sumamente importante la calidad del agua y la temperatura, que puede variar dependiendo del tipo de té que se va a preparar. La tradición china de beber té, Gong Fu Cha, se utiliza generalmente para preparar té oolong, y se suelen utilizar teteras de Jin Shin, que mantienen una alta temperatura durante la preparación. Una alta temperatura es lo que se necesita para extraer el sabor del oolong. El Gong Fu Cha sigue los siguientes pasos. Cuando el agua comienza a hervir a fuego lento, una pequeña cantidad se vierte en la tetera de Jin Shin, que se fija en una fuente grande y honda, conocida como un barco de té. A continuación, se vacía en un vaso de agua de reserva. Luego, las hojas se colocan dentro de esa tetera. Debe ser la mitad con agua y hojas. Se agrega un poco de agua para enjuagar las hojas y luego se vierte en la olla de reserva. A esto también lo conocemos como el despertar del té. Ese momento en el que te unes con el té, en el que limpias tu esencia y en el que entras en contacto con él. El momento en el que despierta y empieza a despedir sus aromas, su color, su figura. El agua de la olla se reserva, se vierte en el bote del té alrededor de la tetera y se procede a la primera infusión. Cuando la tetera está llena a punto de rebosar, se mantiene en el barco
cubierta con su tapa, y el agua de la tetera se vierte sobre él. El exceso de espuma y las hojas de té se dejan de lado con las tapas antes de sustituirla, y se vierte agua caliente sobre la parte superior de la olla. La gota que permanece en la boquilla de la tetera se observa hasta que desaparece. Esto indica que la infusión está lista. Después, continuamos con la primera cata. Se utilizan 2 tazas, también hechas de arcilla, una pequeña y una más grande, previamente calentadas, se establecen en sus platillos. La más grande se utiliza para inhalar el aroma del té. Se llena y se vacía en la taza pequeña. El bebedor inhala profundamente de la taza grande para apreciar el aroma del té y luego bebe de la taza pequeña, sorbiendo lentamente. El proceso se puede repetir 3 veces utilizando las mismas hojas y procedimientos. En este caso, el barco de té debe de ser vaciado regularmente para evitar que el agua se enfríe. Después de 3 o 4 infusiones, las hojas húmedas se sustituyen por otras nuevas. Preparando de esta manera, el té es muy fuerte y debe de ser saboreado en cantidades muy pequeñas. En la cultura tradicional china, los estados de meditación se logran a través de actividades específicas, pero no formales como la meditación sentada. El Tai Chi Chuan, por ejemplo, se considera meditación en movimiento, debido a la intensa concentración y lentos movimientos detallados que se realizan con todo el cuerpo, en el que se desarrolla ese estado de mayor conciencia. Aquí procederemos también a la preparación del Gong Fu Cha con Gai Wan. El Gai Wan es ese ciclo, ese círculo que nos une con los demás. Es la manera de convivir y de llenarnos a nosotros mismos. Es la manera de interactuar y de presentar ante los demás un solo ciclo, un solo movimiento. Aromas, sensaciones, un equilibrio, una unión. Gong Fu Cha es una filosofía, es un estado, una comunión.